Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Testigos de la Fe. Les saluda a su servidora, Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 14 de este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y del cual hemos estado celebrando en el transcurso de esta semana. El viernes fue la fiesta, ¿verdad? La solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús, y el día de ayer al Inmaculado Corazón de María. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por estos diferentes medios, pero en la repetición también más tarde noche, pues les mandamos saludos en este día domingo 14 de este mes de junio, pero 11 del tiempo ordinario. Pues nos curamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Estamos exactamente casi a unas cuantas horas para estar a la mitad del mes y por lo tanto a la mitad de este año 2026. Así es, fíjense, apenas estamos iniciando y ya estamos ya en el mes de junio. Pues veamos estos santos que estaremos celebrando el día de hoy, domingo 14, San Juan Francisco Reyes. El día de mañana, lunes 15, Santa María Micaela. Martes 16, el profeta Eliseo. Miércoles 17, San Gregorio Barbárico. Jueves 18, Santa Juliana de Falconieri. El viernes 19, San Romualdo, y el sábado 20, San Juan Fischer. Repetimos. El día de hoy, domingo 14, San Juan Francisco Reyes. Mañana, lunes 15, Santa María Micaela. Martes 16, el profeta Eliseo. Miércoles 17, San Gregorio Barbárico. Jueves 18, Santa Juliana de Falconeri. Viernes 19, San Romualdo, y sábado 20, San Juan Fischer. Pues muchas felicidades a los que van a estar celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el día de hoy, domingo 14, San Juan Francisco Reyes. El Papa Pío XII llegó a exclamar: un predicador que merecer muy bien ser llamado patrono de las misiones populares es San Francisco Reyes. Francisco nace en el año 1597 de una familia acaudalada en Narbonne, Francia. A los 19 años empieza a no sentirse a gusto en la vida mundana. Siente aversión por los placeres mundanos y súbitamente cae en cuenta de que la santidad no será conseguida por el que sigue viviendo entre la gente mundana. Cerca de su ciudad había una abadía de monjes que lo estimaban, pero a él lo atraía más la compañía de Jesús, porque los jesuitas se dedicaban más al apostolado entre el pueblo. Pidió ser admitido entre los jesuitas y en su noviciado demostraba tal fervor que uno de sus compañeros llegó a decir: Juan Francisco se humilla él mismo hasta el extremo, pero demuestra por los demás un aprecio admirable. Siendo estudiante, el compañero de habitación le acusó ante el superior diciendo que Reyes, en vez de dormir lo suficiente, pasaba muchas horas rezando en la capilla. El padre rector le respondió: no le impidas sus devociones, no te opongas a sus comunicaciones con Dios. A mí me parece que este joven es un santo y que un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor. Y esta respuesta sucedió profética. A los 33 años fue ordenado sacerdote. Al año siguiente lo destinaron a un trabajo que estaba muy de acuerdo con sus aspiraciones y con su fuerte constitución física: dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. Y se dedicó a este trabajo con tal energía que sus compañeros exclamaban: San Francisco hace el oficio de 5 misioneros. En 43 años de vida, 24 de religioso, 10 como sacerdote y 9 como misionero popular, logró inmensos éxitos.
y tuvo el mismo calificativo en todos los sitios donde estuvo predicando el santo. A diferencia del estilo muy elegante y rebuscado que se usaba entonces para predicar, el padre Juan Francisco se dedicó a predicar de manera extremadamente sencilla, con estilo directo, a veces hasta rayando en demasiado ordinario, pero que iba directamente al alma y con una elocuencia y un fervor que los pecadores no eran capaces de no conmoverse al escucharle. Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes, gente buena y gente corrompida, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Le encantaba predicar a los pobres, pero decía que en sus sermones había logrado convertir también a muchos ricos. Los oyentes comentaban: este padre no dice solamente lo que sabe, sino que parece que lo que está diciendo lo estuviera viviendo. Al escucharle se conmovían aún los corazones más indiferentes. Un predicador de fama fue a escucharle y después decía a sus colegas: el padre Juan Francisco predica con extrema sencillez y convierte pecadores por millares. Y nosotros, que predicamos con tanta elegancia, ¿a quién logramos convertir? Otro testigo afirmaba: lo que a mí más me admira es que un hombre de tan pobre presencia, con su sotana llena de remiendos, diciendo lo que otros dicen, sin adornos en su lenguaje, siendo a veces tan duro en su hablar, tiene tan grande inspiración divina que uno no es capaz de escucharle y seguir en paz con sus pecados. Algunos doctores se dirigieron al superior de los jesuitas diciéndole que el padre Reyes predicaba muy burdamente, que un modo de predicar así era un deshonrar de altísima dignidad de predicador. Entonces el superior provincial se fue con su secretario a escuchar un sermón del santo, mezclados entre el polvo. El superior quedó tan profundamente impresionado por su predicación que dijo a los acusadores: ojalá quisiera Dios que todos los misioneros predicaran con toda unción como este sacerdote. El dedo de Dios está aquí. Si yo viviera en esta región, no me perdería ni un solo sermón de este padre. Un párroco afirmaba: en mi parroquia, después de una misión predicada por el padre Juan, mis parroquianos cambiaron de tal manera que a mí me parecía que eran otras personas. El señor obispo lo envió a misionar a una región que durante 40 años había sido invadida por los calvinistas y en la cual la corrupción de costumbres eran espantosas. El anticatolicismo era tan feroz que el mismo señor obispo no podía nunca aparecer por allí, y el poder de convicción del padre Reyes fue tan arrollador que las conversiones se obraban por montones. Una de las más terribles calvinistas, al oír que el santo sacerdote le preguntaban: ¿y usted cuándo es que se va a convertir?, sintió una fuerza de gracia de Dios tan avasalladora que le respondió: pues me quiero convertir ahora mismo. Y en verdad que dejó su mala vida pasada y empezó a vivir como una buena católica. Como en sus predicaciones acababa con muchos vicios, aquellos que vivieron afectados con estos sus malos negocios lo acusaron con calumnias ante el señor obispo y hasta en Roma. El padre sufrió mucho con esto, pero afortunadamente Dios hizo que el secretario del obispo se diera cuenta de las mentiras que le estaban inventando y lo defendió ante Monseñor, el cual escribió a Roma, hablando muy bien del gran misionero. Mientras tanto, el santo seguía misionando por las regiones más apartadas y de más difícil acceso, y las multitudes lo seguían. Los campesinos se lo encontraban y el saludo que se daba era: vamos a escuchar al santo. Y en la ciudad los templos se llenaban hasta más no poder, y los feligreses repetían: vayamos a oír al santo. A muchísimas mujeres les sacó de la vida corrompida y les encaminó hacia una vida virtuosa. Los viciosos que convirtió fueron incontables. A las 3 de la madrugada estaba levantado. Pasaba la mañana confesando y predicando, a la tarde consiguiendo ayuda para los pobres. Muchas veces se olvidaba de comer. A 2 ciegos les hizo recobrar la vista. Con la imposición de las manos cura a muchos enfermos. Su despensa daba y daba a los pobres y no se agotaba. Y el milagro más grande que conseguía era convertir a los pecadores de su mala vida. Se fue a predicar una misión a una región terriblemente fría y apartada. Por el camino lo sorprendió una tempestad de nieve que le impidió continuar el viaje. Y tuvo que pasar la noche en medio de una terrible ventarrón y en plena nieve. Y le sobrevino una pulmonía. Sin embargo, así de enfermo,
Pronunció 3 sermones el primer día de la misión y 2 el segundo día. Toda la mañana de este día la pasó confesando. En ayunas celebró la misa a las 2 de la tarde. Y cuando se dirigió a su confesionario para seguir su labor heroica, cayó desmayado. Lo llevaron a la casa cural y poco antes de morir exclamó: «Veo a nuestro Señor y a su Santísima Madre que preparan un sitio en el cielo para mí». Y luego exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió. Era en el año 1640. Al visitar el sepulcro de San Juan Francisco Reyes se propuso después el joven Juan María Vianney ser sacerdote, costara lo que costara. Es que los ejemplos de su vida son admirables. Pues ahora estamos celebrando el día de hoy. Vamos con mañana, lunes 15, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica que nació en Madrid, España, en el año 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas antes de llegar a la santidad. Era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo, y su hermana Engracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escalera del ahorcamiento de un criminal, y la joven, al ver esta escena, se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela, pero esta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria. Empieza un noviazgo y después de 3 años de amistad muy armoniosa y muy santa con su novio, de un momento a otro se aleja, porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces, las lenguas maldicientes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella en su autobiografía añade: «En vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más». Su hermano fue nombrado embajador de París y después de Bruselas. Micaela, de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial. Madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer obras de caridad. De mediodía en adelante asistir a banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo rodeado de gente de aristocracia y mostrarse siempre alegre y sonriente, a pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que padecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que más conservaba en gracia de Dios a la joven y elegante Micaela era su comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual, el padre Caraza. Una de sus mortificaciones consistía en que cuando iba a funciones de teatro, donde la gente se presentaba muy deshonestamente vestida, ella se colocaba unos anteojos que por más que esforzara la vista, no la dejaban ver lo que pasaba en el escenario. Mientras por las tardes y noches tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia, por las mañanas estaba visitando a los pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas. Su familia era muy adinerada. Nadie podía imaginar al verla tan elegante en las fiestas sociales que esa mañana la había pasado visitando casuchas y ayudando a gente abandonada. Ella misma podía Al volver a España, la invitaron en Burdeos a una reunión de la casa del cónsul. Allí le esperaba el señor arzobispo para pedirle que hiciera de mediadora frente a unas monjitas que, engañadas por un jansenista, los jansenistas son herejes que dicen que quien no es santo no puede recibir ningún sacramento, se habían rebelado contra el arzobispo. Micaela, aprovechando su admirable simpatía que le hacía ganarse a las gentes, se fue al convento y obtuvo que las religiosas hicieran unos días de ejercicios espirituales. Y al final de esos retiros, las monjitas precedidas por nuestra santa hicieron la paz con el señor arzobispo. El padre Caraza le recomendó que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo, y entonces aquella caritativa mujer la llevó al hospital de San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. La santa afirma que allí sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos y que todos
Todos los sentimientos tienen allí ocasión para padecer. Micaela ni siquiera sabía que existía esa clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas después de haberlas corrompido. Aquel espectáculo fue para Micaela como una revelación del cielo, y cuando supo no solo la situación horrorosa de esas pobres muchachas enfermas en el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas. Y con su amiga María Ignacia consiguieron una casita para llevar allí a las muchachas en peligro con el fin de preservarlas, y a las que ya habían sido víctimas para redimirlas y salvarlas. Y sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una tormenta de incomprensiones y abandonos aún de sus mejores amistades. Ahora se cumpliría la antigua frase de San Ignacio: el mundo no tiene oídos para poder escuchar tan grande estruendo. ¿A quién se le va a ocurrir que una mujer de la más alta clase social, emparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se fuera a dedicar a cuidar prostitutas o mujeres de mala vida? Todas sus antiguas amistades se negaron a ayudarle y ya ni la reconocían como amiga. Y luego sucedió que ninguno había esperado. Micaela dejó su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir con unas pobres mujeres de mala vida en una casucha miserable, para poder transformarlas en personas honradas y santas. Al señor arzobispo le llevaron cuentos y calumnias. Entonces él envió un sacerdote para que sacara de la casa a Micaela del Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote llegó, la santa se dedicaba a orar por él, y después de rezar unos minutos de rodillas cambia de parecer y se va sin llevarse el Santísimo Sacramento. Le llega un director espiritual demasiado rígido que le prohíbe hacer caso a los mensajes interiores que Dios le da. Una voz le dice: Micaela, se va a incendiar la sacristía, pero ella no puede hacer caso a esto y tiene que dejar su celda. Otra voz le dice: le echaron veneno a la comida, pero como el director le prohibió hacer caso a estas voces, empieza a comer. Solo que al sentir el sabor tan desagradable de aquel alimento se dice: aunque fueran sin voces, yo no me comería esto por lo asqueroso. Y se detiene, pero alcanza a enfermarse bastante. Afortunadamente, en vez de ese equivocado director, le llega un santo de primera clase a dirigirse. Es San Antonio María Claret. Y bajo su dirección sí puede progresar gradualmente en santidad. Son las 10 de la mañana y no hay con qué hacer desayuno para tantas jóvenes. Llega un misionero de Filipinas y la santa le cuenta su terrible situación. El misionero le entrega unas monedas de oro que le han regalado. Corre a comprar alimentos y las muchachas exclaman: la superiora nos está haciendo una broma diciendo que no había comida. Miren qué abundante comida nos tenía por ahí guardada. Cuenta Micaela en su autobiografía, dice: es una muchacha que me ha hecho muchos robos y me ha inventado cuentos horrendos, pero yo la sigo tratando con gran cariño, como si fuera mi mejor amiga. Más adelante añade: la gente viene inventando mil cosas malas que nunca he hecho y ni siquiera he pensado, pero bendito sea Dios, que de lo malo que sí he hecho no saben nada. Un día va a una casa de citas a rescatar a una muchacha a la cual tienen allá obligada. La insultan, le lanzan piedras, le dicen todas las vulgaridades que nunca había escuchado. Pero ella, sonriendo como si estuviera recibiendo honores, sale por entre la multitud infernal, llevándose a la muchacha y salvándola para siempre. A la reina de España, que la apreciaba mucho, la invitaba al palacio a pedir unos consejos. Entonces Micaela, que en otros tiempos era una de las mujeres más elegantes vestidas de la capital, se va allá, con vestidos viejos y desteñidos. Las damas de la corte se burlan de ella y ni siquiera le contestan el saludo, pero ella sale de aquel palacio muy contenta porque pudo practicar la virtud de la humildad. Una mujer de mala vida le inventa tremendas calumnias. El obispo llama a nuestra santa y le lanza el regaño más espantoso. El director espiritual, padre Carrasca, le niega hasta el santo. Micaela no se defiende. Ella recuerda lo que decía San Francisco de Sales: Dios sabe que tanta cantidad de fama necesito, y Él me concederá lo suficiente fama para que pueda seguir trabajando por las almas. Después saben que todo lo que había dicho eran calumnias y le piden disculpas.
Ella, mientras tanto, no había perdido la alegría ni la paz. El 6 de enero de 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y trabajar por preservar a las muchachas del peligro y a redimir a las pobres que van cayendo en vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia y Burdeos y hasta ahora tiene 1.750 religiosas en el mundo con 178 casas. Ella, escribiendo a sus religiosas, les decía: difícil encontrar otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada y regañada que yo. Mis acciones las juzgan de la peor manera posible, pero también podía repetir las palabras de San Pablo: poco me interesa lo que la gente está diciendo de mí, mi juez es Dios. En sus casas colocaba esta bella frase, un mensaje de Dios a sus religiosas, para que no se desanimen en la pobreza y en las dificultades. Mi providencia y tu fe mantienen la casa en pie. La Madre Micaela había estado socorriendo a los enfermos en la peste del tifo negro en los años 1834, 55 y 56 y había logrado no contagiarse, pero en el año 65, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifo, se fue allí a socorrer a los enfermos y se contagió de la mortal enfermedad. Al padre confesor le dijo: Padre, esta es mi última enfermedad, y en verdad que fue la última y la más dolorosa. Calambres casi continuos, dolores grandísimos. El médico declaró: nunca había visto a una persona sufrir tanto y con tan grande paciencia y heroísmo. El 24 de agosto del año 1865 a las 12 abrió los ojos, los elevó hacia el cielo y murió. Le enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria en el cementerio. Pero Dios la glorificó haciendo milagros por su intercesión, y hoy sus religiosas siguen salvando del pecado y de la perdición a miles de jóvenes en todo el mundo. Santa Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo y la nuestra también. Amén. Seguimos compartiendo la vida de los santos. Vamos con el día martes 16 de junio. Dice: San Eliseo Profeta. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en la Sagrada Biblia en el primer libro de los Reyes. Estaba arando en un campo, cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió y mató a sus 2 bueyes y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo y quemó sus utensilios de arar y así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: quédate por aquí, que yo me voy a ir al Jordán. Eliseo le respondió: Padre, yo te seguiré a donde vayas. Y se fue con él. Cuando iba llegando al río Jordán, le salió al encuentro el grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí en una altura observando lo que iba a suceder. Al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto las aguas, y éstas se dividieron, y así los 2 profetas pasaron a pie por el terreno seco. Pasando el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial: Padre, te pido que cuando tú te vayas me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Elías le dijo: si me logras ver cuando sea levantado, se te concederá esto que has pedido. Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: Padre mío, Padre mío. A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que había dado a Elías, tocó a Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro. En adelante le tuvieron gran respeto y lo consideraron como sucesor del profeta Elías. La gente de Jericó le dijo: Profeta, nuestra ciudad está bien situada,
pero las aguas no sirven para tomar. Eliseo echó una bendición por aquellas aguas y desde entonces se volvieron potables, muy buenas para tomar. Los hombres de Dios son muy valiosos para la sociedad. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos maleducados que empezaron a burlarse del profeta diciendo: «Sube calvo, sube calvo». Eliseo les echó una maldición y salieron 2 osos que mataron a 42 de estos atrevidos. Dios quiere demostrar que Él se disgusta cuando se falta respeto a los enviados. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina y que sus acreedores iban a enjuiciar por las deudas que les tenía y que no tenía sino una botella con aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y les pidiera vasijas prestadas y que empezara a llenarlas con el aceite que tenía en la botella. Ella pidió muchas vasijas prestadas y con la botella de aceite le fue llenando todas. Cuando ya estuvo llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite. Con la venta de todo aquello pudo la viuda pagar todas sus deudas. Milagro de Dios. Una mujer de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. El profeta, para agradecerle sus favores, obtuvo de Dios que le concediera un hijo en su matrimonio, pues este hogar no había tenido hijos. Pero un día el niño estaba trabajando en el campo con su padre y exclamó: «Papá, me duele la cabeza», y se murió. La sumanita se fue corriendo donde el profeta Eliseo, que estaba a bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera a darle la bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar mucho a Dios obtuvo la resurrección del niño. Un hecho prodigioso que comprueba lo muy poderosa que son ante el Señor las súplicas de sus amigos que se dedican a propagar su santa religión. Tenía Eliseo 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos le alcanzó para alimentar a sus 100 hambrientos discípulos y le sobró. El rey de Siria tenía un general muy estimado llamado Naamán, pero este militar se volvió leproso. Una muchacha israelita le contó que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. El rey le envió a Naamán a que lo curara. Eliseo le mandó que se bañara 7 veces en el río Jordán. A la 7ª vez se le fue completamente la lepra. Naamán quiso darle un gran regalo a Eliseo, pero no lo aceptó. Y sucedió que cuando Naamán ya iba lejos, el secretario de Eliseo, llamado Gesi, corrió a decirle que mentiras que el profeta le mandaba pedir un regalo. Naamán se lo envió, pero a Gesi, por este robo y este engaño, se le prendió lo que antes tenía el general, la lepra. Eliseo le anunciaba al rey de Israel todas las trampas que los enemigos del país le iban a poner y así lo libra de muchas derrotas. Luego, cuando el anciano profeta estaba muy enfermo, mandó llamar al rey y le dijo: «Lance bastante flechas por esta ventana». El rey lanzó únicamente 3 flechas y entonces el profeta le dijo: «Por no haber lanzado sino 3 flechas, no lograrás derrotar a los enemigos del país sino 3 veces», y así sucedió. Luego mandó a uno de sus secretarios a anunciarle al general Jehú que iba a ser rey, y esto se cumplió también. A Eliseo lo enterraron en una cueva, y bastante tiempo después unos hombres iban a enterrar un muerto, pero al ver que venía un grupo de asaltantes, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo. Al muerto, al tocar la tumba del santo profeta, resucitó. Pues fíjense, él es Eliseo, que lo vamos a estar celebrando el martes 16. Vamos con el día miércoles 17, San Gregorio Barbárico. Este simpático santo nació en Venecia, Italia, en el año 1632, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro cuando el niño tenía solamente 2 años, pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y de las ciencias y lo hizo recibir un curso de diplomacia, pero el joven Gregorio, lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas. Estudiando astronomía, admiraba cada día más el gran poder de Dios, al contemplar tan admirables astros y estrellas en el firmamento. Deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis, porque tenía especiales cualidades para párroco,
y a los 30 años fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia cardenal había sido elegido sumo pontífice con el nombre de Alejandro VII, lo mandó llamar a Roma. Allá le concedió un nombramiento en el Palacio Pontificio y le concedió varios cargos de especial responsabilidad. Y en ese tiempo llegó a Roma la terrible peste del tifo negro, y el Santo Padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. De este momento, Gregorio se dedica por muchas horas cada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar viudas y huérfanos y a consolar hogares que habrían quedado en la orfandad. Acabada la peste, el sumo pontífice le ofrece el nombramiento de obispo en una diócesis muy importante, Bérgamo. El padre Gregorio le pide que lo deje antes celebrar una misa para saber si Dios quiere que acepte este cargo. Durante la misa oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento y le comunica su aceptación al Santo Padre. Llega a Bérgamo como un sencillo caminante y a los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento les dice que eso que se iba a gastar en las fiestas hay que emplearlo en ayuda a los pobres. Luego él mismo vende todos sus bienes y los reparte entre los necesitados y se propone imitar en todo al gran arzobispo San Carlos Borromeo, que vivía dedicado a las almas y a las gentes más abandonadas. En Bérgamo jamás deja de ayudar a quien le pide, y los pobres saben que su generosidad es inmensa. Dice, llega a Bérgamo, como ya dijimos, propaga libros religiosos entre el pueblo y recomienda mucho los escritos de San Francisco de Sales. En sus viajes misioneros se hospeda en casas de gente muy pobre y come con ellos, sin despreciar a nadie. Después de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gente muy necesitada, pasa largas horas de la noche en oración. El portero del palacio tiene orden de llamarlo a cualquier hora de la noche, si algún enfermo lo necesita. Y aún entre lluvias y lodazales, a altas horas de la noche se va a atender moribundos que lo mandan llamar y es obispo. El médico le aconseja que no se desgaste tanto visitando enfermos, pero él le responde, es mi deber y no puedo obrar de otra manera. El sumo pontífice lo nombra obispo de una ciudad que está necesitando mucho un obispo santo, es Padua. Los habitantes de Bérgamo decían, los de Milán tuvieron un obispo santo que fue San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, Gregorio. Qué gran lástima que se lo lleven de aquí. En Padua se encuentra con que los muchachos no saben el catecismo y los mayores no van a misa los domingos. Se dedica él a organizar personalmente las clases de catecismo y a invitar a todos a la Santa Misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis, organizó a los párrocos y formó gran número de catequistas. Aún a las regiones más difíciles de llegar las visitó con grandes sacrificios y peligros. En pocos años la diócesis de Padua era otra totalmente distinta. La había transformado su santo obispo. El nuevo pontífice Inocencio XI nombró cardenal a Monseñor Gregorio Barbarigo como premio a sus incansables labores apostólicas. Él siguió trabajando como si fuera un sencillo sacerdote. Fundó imprentas para propagar los libros religiosos y se esmeró con todas sus fuerzas por formar lo mejor posible a los seminaristas para que llegaran a ser excelentes sacerdotes. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía, Monseñor es misericordioso con todos, cuando el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa, y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él andaba repitiendo, para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales. San Gregorio murió santamente el 27 de junio del año 1697. Dios nos mande muchos Gregorios más, así de santos y generosos. Pues vamos ahora con el jueves 18, que es la última que vamos a alcanzar. Santa Juliana de Falconeri.
Esta santa tuvo la dicha de ser sobrina de un santo, San Alejandro, hermano de su padre, y de ser dirigida espiritualmente por otro santo, San Felipe Benicio. Nació en Florencia en el año 1270. Su padre era riquísimo y había construido por su propia cuenta un templo en honor a la Santísima Virgen, de quien era sumamente devoto. Los papacitos habían suplicado por muchos años a Dios que les concediera descendencia y al fin consiguieron que les diera que esta hija se iba a ser su gloria y su alegría. De joven era virtuosa, que San Alejo le dijo a la mamá de Juliana: Dios no solo le dio una hija, sino que te regaló un verdadero ángel. De niña acostumbraba a pasar largos ratos rezando en el templo, por lo cual la mamá le repetía: si no concedes más tiempo a la costura y a la cocina, no vas a encontrar marido. Pero aquella amenaza no le producía ningún rencor, ya que sentía una inmensa inclinación hacia la virginidad. Habiendo muerto su padre cuando ella era muy pequeña, la mamá y el tío la prepararon un hermoso, honroso matrimonio, pero ella los llamó aparte y les dijo que había tomado la decisión inquebrantable de quedarse soltera y dedicar su vida a la oración, a la meditación y a la caridad y al apostolado. Tenía apenas 15 años. Bien preparada por su tío San Alejo, fundador de los Siervos de María, recibió del gran apóstol San Felipe Benicio el distintivo de terciaria de los Siervos de María. Este distintivo era un manto sobre la cabeza. Ella siguió viviendo en su casa con la mamá, pero observando una conducta tan religiosa y tan santa como la de una fervorosa religiosa. A otras les agradó este modo de practicar la vida religiosa y siguieron su ejemplo. Todas llevaban como distintivo un manto sobre la cabeza, por la cual la gente las llamaba las muchachas de la pañoleta. Creció el número de las jóvenes terciarias, y tuvieron que conseguir una casa para reunirse. Entonces ellas eligieron como superiora a Juliana. Su asociación tomó el nombre de Siervas de la Virgen María. Durante 35 años hasta su muerte dirigió nuestra santa a esta piadosa asociación, llevándola a un alto grado de perfección. Juliana se propuso un reglamento sumamente riguroso: ayunar 3 días por semana. A veces pasaba días sin comer bocado. Esto hizo que se enfermara muy gravemente del estómago, úlcera llamamos quizá hoy a tal enfermedad. Los viernes los dedicaba a meditar la pasión y muerte de Jesucristo. Los sábados a pensar y a leer acerca de la Santísima Virgen, de quien fue sumamente devota desde sus primeros años. Muchas veces dormía sobre el duro suelo. Se propuso hacer los oficios más humildes de la casa y a tratar a cada una de sus compañeras como si fuera muy superior a ella. Redactó para su comunidad un reglamento que fue aprobado después por 4 sumos pontífices. Ella misma era la más exacta en cumplir cada uno de los artículos del reglamento, dando así muy buen ejemplo a todos. Los que tuvieron que tratar con ella tuvieron de acuerdo que en su caridad, su amabilidad y su inclinación a buscar el bien de las almas de los demás eran extraordinarias. La gente gozaba al recibir las demostraciones de su afectuosa bondad. Nunca dejaba escapar una oportunidad de ayudar a los que necesitaban de su colaboración. Los sacerdotes decían que a los pecadores les hacía más bien los sencillos consejos de esta sencilla religiosa seglar que los sermones de los mejores predicadores. Muchos pecadores se convirtieron de su vida de maldad después de tener una charla con Juliana, la de la pañoleta. Enemigos que se odiaban a muerte hacían las paces y se declaraban para siempre la paz, cuando la santa se dedicaba a volver otra vez a la amistad. Pasaba horas y horas seguidas dedicadas a la oración sin sentir pasar el tiempo. A quien le preguntaba por qué se estaba tanto tiempo de rodillas, le respondió: es para alejar las tentaciones. Muchos días los pasó solamente con la Sagrada Comunión, sin ningún alimento más. Su fama de santidad se extendió por todos los alrededores de la casa donde vivía y por toda la ciudad. Y por medio de sus fervorosas oraciones consiguió favores especialísimos para quienes se encomendaban a sus plegarias. En su última enfermedad, a la edad de 71 años, ya su estómago no le recibía ningún alimento. Vomitaba todo lo que comía. Así que tuvo que dejar de recibir la Sagrada Comunión. Y esto consistía para Juliana en la más grande mortificación y penitencia. Y sucedió que en una última visita que le hizo el sacerdote, llevando el Santísimo Sacramento, la santa
Sabiendo que no podía comulgar, pidió que le colocaran sobre su corazón un mantel blanco, y sobre este mantel la Santa Hostia. Y aquí, que de un momento a otro la hostia consagrada desapareció, y nadie la pudo encontrar. Ella había pedido poder recibir a Jesús sacramentado antes de morir, y su estómago no le permitía, pero su fe le consiguió el prodigio de poder comulgar. Después de muerte encontraron sobre su corazón, en la piel, una cicatriz redonda, como si la hubieran cortado para que pasara una hostia. En recuerdo de esto, sus religiosas llevan siempre sobre su hábito, en el lado del corazón, una medalla donde está grabada una Santa Hostia. Tan pronto como la hostia consagrada colocada sobre su corazón desapareció, Juliana, con una expresión de inmensa alegría en su rostro, como si estuviera en éxtasis, murió llena de amor hacia nuestro Señor. En su sepulcro se obraron numerosos milagros, y nosotros le pedimos a tan grande santa que nos obtenga de Dios, que también a la hora de nuestra muerte recibamos con todo el fervor posible la sagrada hostia, donde está el cuerpo del Santísimo Sacramento. Pues fíjense, ella es la última que alcanzamos. Nos faltaba viernes 19, San Romualdo, y también el sábado 20, San Juan Fischer. Pues hasta aquí terminamos, ya que el tiempo se nos ha agotado. Continuamos en unos momentos más con la programación de Montemaría, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.